Saludos, República Dominicana, Universo. Como siempre, un servidor, Edis Montero, una vez más, aquí con todos y cada uno de ustedes. En este su programa, siempre presente para compartir estos 55 minutos con ustedes que nos siguen día tras día y que son el impulso para seguir haciendo esto y echando para adelante. Las gracias a Dios, como es de costumbre, por este nuevo día, por la salud que nos da, por mantenernos siempre positivos y con deseo de hacer la cosa bien. En el día de hoy habíamos invitado un personaje por aquí, el cual hasta en la mañana nos dijo que iba a estar con nosotros, pero está lloviendo bastante. Aquí normalmente cuando llueve el dominicano es ñoño con eso, independientemente que uno sabe que hay una situación con las calles, específicamente aquí en el Gran Santo Domingo. Las calles, y ayer mismo cuando salíamos aquí del canal pudimos verlo, como todas las calles de alrededor estaban repletas de agua. Que a propósito de eso, el COE ha declarado alerta para 8 provincias por motivo de la lluvia, así que a tener precaución entre las provincias que están en alerta están La Romana, Puerto Plata, el Gran Santo Domingo, entre otras. Así que a cuidarse. Decía la provincia en alerta: Monteplata, Tomayor, Samaná, El Ceibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís y Santo Domingo y el Distrito Nacional. Esas son las provincias que están en alerta, producto de una vaguada que ya así la ha confirmado meteorología, el Instituto de Indomé o meteorología. Así que ya ustedes saben, lo que habían tenido previsto visitar ríos, playas, que se atengan de hacerlo. Y la salida que vayamos a hacer en este caso, sobre todo las que sean de prioridad, hacerla con cuidado. Y sobre todo, los que no se quieren mojar o no se pueden mojar, que anden con su paraguas. Bueno, señores, las redes sociales están ardiendo ahí con la boda de Omar Fernández. Eso está entre las principales noticias del día de hoy. Ese joven destacado político dominicano, hijo por demás del 3 veces presidente de la República, doctor Leonel Fernández, acaba de contraer nupcia en el día de ayer con la joven de nombre Alesia Rubio. Así que ya usted sabe, todas esas jóvenes que tenían ilusiones de entrar en amorío con Omar Fernández, que se había convertido en uno de los políticos más codiciados del país, probablemente el que más. Bueno, pues ya ese corazón tiene dueño. La dueña de ese corazón se llama Alesia Rubio. Así que ya usted sabe, mujeres, todas las que estaban aspirando a Omar, miren para el otro lado. Por lo menos por ahora, como esposa, por lo menos, porque no sé si de otra forma, pero como esposo ya no lo tendrán. Decía que esta noticia ha acaparado, ya siendo más serio, ha acaparado enormemente la atención y desde luego todo lo que gira alrededor de los políticos se convierte en política, hasta la cosa privada. En sí,
inmediatamente usted se dedica a la política, ya ningún hecho suyo que trascienda se va a quedar privado, sino que trasciende la frontera de lo privado y se convierte en político. Decía que este hecho ha acaparado enormemente la atención en el ámbito político porque muchos opinadores le han dado precisamente la trascendencia política y ya dicen que eso es un metamensaje que están dando el Partido de la Fuerza del Pueblo, diciéndole a la población que el joven Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, será el próximo candidato a las elecciones del 2028 por ese partido. Cosa que yo no estoy del todo seguro, porque lo cierto es que ese grupo agiotista ahí que está alrededor de Leonel Fernández no quieren ceder, porque esa gente creen que si no es con Leonel no pueden sobrevivir. Que de hecho, de ser cierto, esas opiniones, por decirlo así, que están saliendo a relucir, yo me atrevería a decir que sería una buena estrategia, porque al menos en lo particular para quien habla Eddie Montero, este muchacho podría jugar un mejor rol de cara a las elecciones del 2028 que su padre Leonel Fernández. A mí me da lo mismo que sea uno o otro en lo particular, pero creo que como candidato ahora mismo, la etapa que está viviendo ese joven de desarrollo progresivo jugaría un buen rol, porque señores, hay gente que no quieren entender, y específicamente de esa gente que están alrededor de Leonel, que no hay necesariamente que obligarlo a que renuncien a las aspiraciones de Leonel Fernández, porque lo cierto es que Leonel no está impedido de ser candidato. Aquí en la República Dominicana solamente hay una persona que está impedida de ser candidato, cosa que yo me he expresado aquí en este programa que no estoy de acuerdo y ya he dicho las razones el por qué, pero ni Leonel, ni Hipólito Mejía, de las personas que han sido presidentes, están impedidos de volver a hacerlo ahora en las elecciones de 2028 o más allá, si es que Dios, la vida y el tiempo se lo permite. Pero decía que a veces hay gente que no entiende que la vida se trata de ciclos y que hay ciclos que van pasando. Yo en lo particular puedo estar equivocado. No tengo una bola de cristal, ni una varita mágica, ni soy mago, el Señor reprende al diablo, ni mucho menos, ni astrólogo, ni mucho menos por el estilo. Pero decía que a mí me gustaría ver a Omar por encima de Leonel siendo el candidato para el 2028. ¿Y por qué lo digo así? Porque, señores, los pueblos se van expresando y van diciendo a quién quieren que los gobiernen. Eso igual que los artistas, o sea, los artistas se ponen de moda, van pasando los ritmos e incluso, si usted se puede fijar que en los años, en la década de finales de los 70 y a inicios del 80, que digo esto no porque viví esa época, nací en los 70 llegando a los 80 y esa es la realidad, pero uno investiga, uno hace su trabajo de investigación. Habían unos artistas que predominaban en los 70 bajitos, después en los 80 otros, en los 90 otros, así porque la vida es por ciclo y cada etapa de la vida
va solicitando de nuevos líderes, de nuevos exponentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevar a colación? Que yo entiendo, particularmente Eddie Montero, puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. A usted le puede gustar o no. Es mi opinión. Que ya el caso del 3 veces presidente de la República, Leonel Fernández, sí, yo creo que lo mejor que pudiera hacer Leonel es darle el paso a ese joven, porque ese joven está en su momento de desarrollo político, está en su momento de vigor, de encanto, de simpatía, y el pueblo ya ha demostrado que quiere cara nueva, cara fresca. Pero lo contrario en el caso de Leonel es una persona que ya fue 3 veces presidente de la República y que se hace mucho más difícil de venderlo, porque de por sí es el candidato que tiene la tasa de rechazo más alta, pero además muchísima gente pudiera decir, y con razón, que no tiene que ser necesariamente, pero es mi opinión. Bueno, pero ese señor fue 3 veces presidente de la República. Si no hizo los cambios que generaba la sociedad, la transformación, ¿qué nuevo le va a ofertar al país ahora en un cuarto periodo? Entonces, este joven, decía yo que es nuevo, es cara fresca, energía nueva, está en una edad donde el individuo encanta. De manera pues que es mi exhortación que un servidor, Eddie Montero, muy humildemente le da a ese partido la fuerza del pueblo, que lo piensen. Que si es verdad que esa es una estrategia muy acertada, yo creo que sí, porque ese muchacho, y si nos ponemos a observar el PRM, que ahí es que está la mayor disputa de lo que va a ser el torneo electoral del 2028, desde luego, se va a cerrar entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Ahora, hay que ver qué pasa con el PLD, ciertamente, pero sabemos que ese partido ha ido sufriendo, se ha ido desmembrando de manera progresiva y se ha debilitado mucho. Entonces, ¿qué sucede? La tendencia a quién va a ser el candidato o la candidata del PRM es una persona así, fresca, joven, enérgica, que no ha sido candidato a presidente. Por lo menos, ¿cuáles son los que tienen mayor posibilidad? Carolina Mejía, David Collado, Wellington Arnaud, Yayo San Lobatón, Guido, entre otros. Que sería más fácil para Leonel competir con ese tipo de gente que Leonel, porque señores, ya Leonel, a pesar de que es un político que aún con los años que tiene se mantiene actualizado en la realidad, pero ya como que la gente no se identifica mucho con Leonel. Aquí hay un sector joven de la población, quiera sí o no, que ya no se recuerda de los gobiernos de Leonel y no se identifica con Leonel. Esos jóvenes opinadores de ahora, esos llamados influencers, quieren gente así, quieren cara nueva, quieren rostro fresco y se inclinan más hacia gente del perfil de Omar, David Collado, la misma Carolina, etcétera, por ahí. Pero esa es simplemente la opinión y la exhortación de este simple mortal que le llaman Eddie Montero. No necesariamente tiene que ser la suya, ¿me entiendes? Por otro lado, señores, una noticia que trascendió grandemente el día de hoy es el caso de una joven de 32 años que perdió la vida en Santiago de los Caballeros tras someterse a una cirugía quirúrgica.
Esa noticia de verdad que hoy le está dando vuelta al país y es penoso, señores, que uno insistentemente tenga que opinar de este tipo de cosas y que el país sea objeto noticioso, porque la noticia no solamente ha trascendido en el ámbito local, sino internacional, por este tipo de cosas, porque al parecer la joven ni siquiera vivía aquí, sino que vino a hacerse esta cirugía. Y yo no sé qué va a pasar porque han sido tantas las vidas de mujeres jóvenes que se han perdido a causa de estas intervenciones quirúrgicas para, supuestamente para mejorar áreas del cuerpo, que a veces no es que se la mejoran nada, muchísimas veces se la deforman aún mucho más. Y yo quisiera hacerle un llamado a esas mujeres jóvenes, a mí particularmente cuando Dios me da la oportunidad y tengo el tiempo, voy al gym. Ahora mismo hace unos cuantos días que no voy porque estuve trabajando para el interior y apenas vine ayer y hoy y he tenido que venir aquí a hacer este programa. Hagan ejercicio y coman con prudencia, coman sano, porque yo diría que esa es la mejor manera esa es la mejor manera de tener la mente fresca y un cuerpo sano y saludable y usted trabajar alguna área del cuerpo que le haga falta, porque quien habla particularmente, y no es porque uno va a estar pendiente de eso, pero es una realidad. Uno ve una muchacha que llegan allá al gym, gorda a veces, y ya a los 3 meses están delgadas, están bien tonificadas, porque el ejercicio, mire señores, el ejercicio hace, diría yo, de una forma jocosa, hace magia. Lo mantiene a usted con la mente activa, positivo, relajado, le tonifica el cuerpo y le mejora también cualquier cosa. Traten de hacer ejercicio, usted saca 1 hora diario el que puede, o media, o si no, 3 veces a la semana, o si no, haga como yo lo hago el día que puedo, pero no dejo de hacerlo. Y no estén acudiendo con tanta frecuencia a someterse a esos procedimientos quirúrgicos que tantos daños que están causando en nuestro país, cuántas vidas ya nos han costado. E incluso ahí salió un informe de una organización, organización internacional, de que el país suena en playa extranjera, como es el caso de los Estados Unidos, donde se dice que por lo menos 95 mujeres que han venido de los Estados Unidos han perdido la vida a causa de esto. De manera que piénsenlo bien antes de ustedes someterse a donde esos carniceros, que eso es lo que son, y así yo lo llamo, porque son personas, señores, que lo único que le interesa es llenar su billetera, pero no le está importando la salud, ni la integridad, ni la vida del ser humano, que eso es es a lo que se debe dar prioridad. La vida es el valor más preciado que tiene un ser humano, pero estos tipos lo que están en su dinero. Así que mujeres, específicamente a las mujeres jóvenes, piénsenlo bien, piénsenlo 2 veces antes de usted estar sometiéndose a esos procesos quirúrgicos tan dañinos que decía yo ahorita, muchísimas veces lo que hacen es que la deforman más o quedan con bacterias que le dañan el cuerpo, que después no vuelven a ser la misma. Y también, señores, hay que aprender a aceptarse, eleve su autoestima, y por eso decía también la importancia de los ejercicios. Parece mentira, usted comienza a hacer ejercicio y ya en 2 o 3 semanas usted se siente diferente, porque los ejercicios le ayudan al individuo a levantarle la autoestima también. Desde luego ya usted ve
la ropa, cómo le quedan, le ajustan mejor. Y eleve su autoestima usted mismo y acéptese tal y como es, pero no se haga dependiente emocionalmente de nadie ni de nada. No le permita eso a nadie. Hay que aceptarse como Dios hizo a uno. Así que esa es mi humilde exhortación para esas mujeres jóvenes, que no se dejen matar, no se dejen, que uno de verdad le da pena cada vez que uno tiene que venir aquí a decir ese tipo de cosas. Ojalá uno estar hablando de cosas más positivas que no fuese, o no más positivas que no fuese ese tipo de tragedia, pero de verdad que están ahí y es lamentable eso. Bueno, señores, aquí dice que el artista estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony y su esposa Nadia Ferrán están celebrando la futura llegada de su segundo hijo, una niña. Bueno, felicidades para ellos. Marc Anthony de verdad que se siente muy feliz con esa joven. Parece que esa joven ha sido la que ha logrado comprenderlo y estabilizarlo, y qué bien por ello, porque yo cuando uno lo vio en este caso con Jennifer López, así mismo, se veía, yo creo que Marc Anthony en ese sentido se parece un poquito al amigo Franklin Mirabal, que son personas que se entregan y eso está bien. Primero con Dayanara, pero a Dayanara, según lo que hemos leído los reportes, parece que él le fue infiel con Jennifer López, pero esa fue una relación muy intensa, muy mercadeada, que trascendió bastante en los medios de comunicación y por demás, por ser dos personas bastante famosas, dos personas exitosas. Y ahora, pero parece que con Nadia casó con otra joven ahí, no recuerdo ahora, una modelo de origen panameña, muy hermosa por siempre, pero no duró mucho con esa. Pero parece que Nadia es la que ha sabido entenderlo y mantener el hombre tranquilo, que desde luego se ve bastante alegre él. Y qué bueno, muchas felicidades para ellos. Así que felicidades, señor director. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Navega con la mayor velocidad. Fibra óptica hasta tu hogar. 5 megas por 550 pesos. 8 megas por 750. 15 megas por 1,250 pesos. Impuestos incluidos. ¿Qué esperas? Tíranos por WhatsApp a 809-601-5091. Cable Onda Oriental. Fibra óptica hasta tu hogar. Aquí, en la escuela, aprendiste que un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente seguimos honrando a la patria, con el amor que nuestros héroes sembraron, dando siempre lo mejor de nosotros, para convertirnos en dominicanos al 100. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.
aquí estamos nueva vez en este su programa Impacto Semanal con un servidor y anfitrión, el licenciado Edis Montero, para seguir analizando los temas de actualidad. Bueno, dice, el miedo entra primero que los estudiantes del Liceo Anailda Pérez Rivas en Los Alcarrizos. Señores, oiga esto. El miedo entra primero, es decir, que antes de los estudiantes del Liceo Hilda Pérez Rivas entrar a sus aulas, ya entró el miedo. Y de verdad que estaba viendo ahí en un reportaje de moradores de ese sector, muy alarmado y muy preocupado con esa situación. Incluso vimos los residuos ahí de muchas grietas que ya están cayendo en las aulas, de manera pues que aquí le vamos a hacer un humilde llamado al ministro de Educación, señor Luis Miguel Descán, que envíe una comisión allá a los Alcarrizos a ver ese liceo y si es posible que vaya incluso hasta él mismo, porque hay que evitar que haya una tragedia ahí, hay que evitar que haya daños ya irreparables, sobre todo de vida, porque de hecho ya material lo hay. Grietas y cosas, ya hay un daño material, pero como siempre decimos, lo material se puede recuperar. Ahora, las vidas, después que se pierden, no se recuperan. Y yo siempre digo que una es demasiado. Sobre todo que la gente en este país, después de esa fatal tragedia del Yesé, está chiva. La gente está chiva y está moca, como dicen en el argot popular. Y yo creo que si hay algo bueno que puede hacer el Ministerio de Educación es darle paz y tranquilidad tanto a esos padres de ese sector de los Alcarrizos, de que puedan tener sus hijos ahí estudiando con ciertos niveles de seguridad que el Estado le garantice y que está establecido en el artículo 8 de nuestra Constitución de la República. Porque por demás, eso precisamente es lo que necesita el país, de una nueva generación de jóvenes, niños, adolescentes que se quieran preparar para que sigan siendo útiles a la sociedad. Porque siempre decimos que la persona, y ayer incluso lo poníamos como ejemplo, la persona que tiene la oportunidad de tener una buena formación en el hogar, llámese en la etapa de niño, adolescente y en la primera etapa de la adultez, ese es un tipo de individuo que la sociedad difícilmente tiene que castigar, es decir, la justicia difícilmente tiene que castigar a ese individuo, un individuo que normalmente no le da problema a la sociedad, pero la persona que adolecen de educación y de formación son casi siempre las personas que son vulnerables para caer en esas ofertas tentativa de ir a hacer lo correcto que le hacen otro tipo de personas. Así que desde aquí nuestro llamado al ministro de Educación para que mande a reparar el liceo Hilda Pérez Rivas de los Alcarrizos lo antes posible. Hay que evitar, señores, a propósito, parece mentira lo pronto que se va el tiempo, ya estamos a ley de apenas días de conmemorar un año de esa tragedia que enlutó al país y que trascendió más allá de la frontera de República Dominicana, que a propósito de eso anda circulando hoy un video inédito por las redes sociales, específicamente por Instagram, que yo no lo había visto. La gente, el estado de ansiedad y de zozobra que tenía la gente en ese momento, que sucedió el 8
el 8 de abril de 2025, cuando cayó el techo de, en ese entonces, la discoteca más famosa que tenía el país desde ya hace muchísimos años, donde desfilaban los principales artistas de República Dominicana y del extranjero. Apenas días ya para un año. Señores, qué pronto se ve el tiempo, parece mentira. Eso es algo que quedará plasmado en la memoria de todos los dominicanos que de alguna manera vivimos esa situación, sea como el caso mío a través de los medios de comunicación y mucho más, sobre todo para los que estuvieron presentes. De verdad que sí. Pero, esa es la vida, tenemos que continuar y eso, de eso se trata, de eso se trata. Bueno, de verdad que sigue la lluvia indetenible. Siguen la lluvia indetenible que no quieren dar tregua, no sabemos. Últimamente, óyeme, me están llamando a esta hora que estamos haciendo el programa en vivo. Pero hay que dejar que Dios es el único que puede terminar la lluvia. Si bien es cierto que en exceso son dañinas, pero también hacen muchísima falta. La lluvia hace muchísima falta porque son determinantes para la vida, porque de ahí se llenan las presas que nos suplen del agua que usamos a diario y también para la agricultura. Bueno, aquí tenemos otra noticia que el PLD se está preparando para elegir quién será su próximo candidato para el 2028. Señores, esa gente del PLD no son fáciles, hay que decirlo, que es un partido bien estratega, porque el PLD, aún con todas esas divisiones que ha sufrido, con todo ese desmembramiento, como yo lo decía ahorita, que no es posiblemente ni la mitad de lo que era, aunque debo decir que en el PLD todavía subsisten muy buenos técnicos y personas que gozan de mucha credibilidad y específicamente de la nueva generación, como este joven José Danté, y el caso de el hijo de Felucho Jiménez, Ariel Jiménez, entre otros. Y han mantenido ese partido ahí con que ha sido reducido enormemente a su mínima expresión, pero lo mantienen en la palestra pública, la gente se la traen. Ellos se la traen para mantener ese partido en la palestra pública. De verdad que a los PLDistas hay que dársela. En eso la tienen. Ellos, este otro muchacho también que suena mucho ahí, el hijo de Charlie Mariotti, ese diputado también se ha destacado mucho y esta la que era vicepresidenta, candidata a la vicepresidenta de Abel Martínez también. Bueno, señores, otra noticia que ha escalado en el ámbito internacional enormemente es la delgadez del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa doña Cilia. Ya sabemos todos lo que pasó con estos dos personajes el día 3 de enero del 2026, cómo fueron capturados por un comando de los Estados Unidos. Parece mentira, según reportan los diarios, el señor Nicolás Maduro ha perdido 38 libras. Señores, 38 libras, que 10 libras que no son muchos, se notan, y 20 muchísimo más. Ahora imagínense 38. Y la señora, su señora esposa, ha perdido una gran cantidad de libras en esos 2 meses y pico que llevan recluido en una cárcel
del estado de Brooklyn de los Estados Unidos. Diría yo por la tosudez de Nicolás Maduro, Moro y mucho más. Porque lo cierto es que a Nicolás Maduro no debiera estar pasando esa, porque advertencia le dieron por demás para que saliera. Incluso le pusieron conmoción refugiarse en Turquía. Eso estaba ahí. Hablaron innumerables veces con él para que saliera. Pero Nicolás Maduro, que jugó Paquito con el antiguo presidente de los Estados Unidos, con el que en este caso el presidente Trump sucedió, pensaba que iba a hacer lo mismo con Donald Trump. Y comenzó una secuela de mareo, hoy una cosa, mañana otra. Él pensó que iba a jugar con Donald Trump también, como jugó con el otro. Y no sabiendo él que Donald Trump venía con los juegos pesados y que tenía su mirada puesta allá en Venezuela. Esa es la realidad. Señores, mire, una cosa, hay un adagio que dice que una cosa es llamar al demonio y otra verlo llegar. Estar preso no es fácil, que aunque por la gracia de Dios nunca lo he estado, pero como abogado, y ayer lo decía, uno tiene que, en una de las áreas del derecho que uno maneja, tiene que tener contacto, y lo ha tenido con personas que han estado recluidas y uno lo ha visitado allá. Ahora imagínense lo que, y eso aquí en nuestro país, en la República Dominicana, lo que es estar privado de libertad, y específicamente en esa cárcel que está Nicolás Maduro, que es una cárcel de mayor seguridad que tiene los Estados Unidos. El frío, un frío extremo, el sol no se ve, y sobre todo las verjas, que son enormemente estrechas, pequeñas, para un individuo que tiene más de 6 pies, como 6'5", tiene Nicolás Maduro, de 6'4" a 6'5", imagínense ustedes. Y agréguele el ingrediente que es una persona que vivía en la opulencia, que tenía unos largos años disfrutando las mieles del poder y que vivía en opulencia. Ahora, a pasar a estar recluido en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos. Por terco, por tosudo. Esa es la realidad. Que debo decir, a propósito del caso de Venezuela, Delcy Rodríguez ahí, con la carita de yo no fui, de tonta, está jugando su ajedrez. Delcy está aplicando la lógica que dice a rey muerto, a rey puesto. Y se ve muy tranquila, poniéndose de acuerdo con los Estados Unidos y con Donald Trump, que desde luego ya ha realizado algunos cambios, que quien habla que es un seguidor de la política internacional sabe que eso ha sido por directriz y sugerencia de Estados Unidos, como es el caso de Alex Saab, el ex fiscal nacional, que ese individuo, caramba, hizo muchísimo daño persiguiendo a los jóvenes que protestaban en Venezuela en contra de esa dictadura. Ese ha sido uno de los mejores cambios que ha hecho Delcy Rodríguez. Desde aquí se lo aplaudimos, pero también a nivel del mando militar, el jefe de seguridad nacional de ese país se lo llevó, pero se llevó también a Padrino López, que tenía 12 años al frente del Ministerio de Defensa de
de Venezuela, Padrino López, y se lo llevó. Y usted puede estar seguro que eso no fue decisión propia, eso fue a petición de los Estados Unidos de Donald Trump. Es decir, que Delcy está jugando su juego. Hasta ahora se ve tranquila y está dando con el mazo en Venezuela. Hay unos rumores por ahí que suenan, tras bastidores, que ella fue de la que negoció a Nicolás Maduro. La política es como el juego de ajedrez. En la política nadie se quiere, nadie se entierra con el muerto en la política. Esa es la realidad. Sea que ella lo haya negociado o no, el asunto es que ella está sabiendo jugar su ajedrez y eso ha llegado a un punto que ya ni se menciona María Corina Machado. Ya María Corina Machado como que ha pasado a un segundo plano. Esa es la realidad, que lo que se esperaba y que tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, Moro, pues se instalara a María Corina Machado en el Palacio Nacional, o a este señor Edmundo López, pero no ha sido así. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido negociar con Delcy Rodríguez. Parece que le está yendo bien y parece que se siente cómodo con Delcy. Esa es la política, señores. No es como mucha gente piensa, que 2 más 2 son 4, son la matemática. Y yo siempre he dicho a mucha gente que andan por ahí opinando sin tener mucho conocimiento de causa, porque quien habla bien tiene mucho tiempo estudiando lo que es la política y participando también, que se aprende bastante. No es la verdad que 1 más 1 son 2, en política no es así. En política, la política es un asunto del momento y de la circunstancia. Lo que se ve ahora no es necesariamente lo que va a ser ahorita, más tarde, ni lo que se ve hoy va a ser mañana. La política no es así. Esa es la realidad. Fíjense cómo ya prácticamente María Corina Machado ha pasado a un lado. Y el mundo ni se diga, que hay que reconocerle a ese señor que tuvo la valentía de sacrificar la comodidad, el bienestar, la paz y la tranquilidad de su familia para arriesgarse a participar en ese torneo electoral tan violento y tan amenazante. Eso hay que reconocérselo. Y esta señora Corina Machado es una heroína, esa es la realidad. Pero Edmundo González, diciendo yo, saliéndose del reconocimiento que le estoy haciendo a la valentía que tuvo de arriesgarse él y la comunidad de su familia, como que a mí me gusta más la energía que tiene Corina Machado que Edmundo González, porque Edmundo, no sé, como que ahora mismo, si de alguien necesita Venezuela, es una persona enérgica. Y ese es Corina Machado, una persona que ha demostrado que es enérgica, que no se rinde y que se la juega. Y que tiene mucho más energía que Edmundo González, hasta por un asunto de salud y edad. Pero, como decía, Delcy Rodríguez ha decidido jugar la carta y hasta ahora ahí parece que todo está en santa paz y se han estado entendiendo con el gobierno de Donald Trump y demás. Señores, donde no están las cosas fáciles
en Cuba. En Cuba ese país ha llegado a un estado de deterioro progresivo que da pena. Estuvimos viendo un reportaje y de verdad que la situación de descalabro que está sufriendo ese país ha sembrado una serie de calamidad que es penoso. La gente, no hay energía eléctrica, hay en sectores que llega, si acaso, dura hasta 2 o 3 días corridos, si acaso llega por 1, 2 y 3 horas, si acaso, y combustible ahora mismo no hay, porque hay que recordarle a los amables televidentes que Cuba, ese gobierno de Cuba, por la gran relación que desarrolló desde los gobiernos de Hugo Chávez, eso hizo que se volvieran en tal sentido dependientes de Venezuela y ahora están pagando las consecuencias. Inmediatamente llegó Trump y sucedió lo que ya dijimos con Nicolás Maduro. Ahí mismo, después del derrocamiento de Nicolás Maduro, el presidente Trump paralizó todo eso, todo ese envío de combustible de Venezuela hacia Cuba, y eso tiene ese país, ese gobierno ahí tambaleándose. Yo no sé hasta cuándo ellos van a durar, que el mismo propio presidente Díaz-Canel dijo por su propia voz que se estaban entendiendo ya con el presidente Donald Trump, que luego después, más tarde, un vocero de la Casa Blanca lo desmintió. Pero el asunto es que ahí no se sabe en qué va a parar la cosa en Cuba, y quiera Dios que eso se pueda resolver lo antes posible, porque ese país está llegando a un nivel de crisis humanitaria profunda, que el desenlace de seguir así, pues sería incierto. Nadie pudiera decirle en qué va a terminar eso. Esa es la realidad y esas son las consecuencias de la mala política y de esos sistemas socialistas que al fin y al cabo es un fraude, es un fiasco. Todos los países que se han embarcado en ese sistema socialista han sufrido la consecuencia. Y aquí en este país, quien habla siempre lo dice, yo siempre lo digo, hay que darle gracias a Dios por el clima de estabilidad social y político que los dominicanos gozamos, que hay que preservarlo y cuidarlo. Si bien es cierto que tenemos una democracia que no es perfecta, una democracia que le cuesta bastante al erario público, a los bolsillos de los dominicanos, que somos al fin y al cabo los que la pagamos, porque cada vez que se gasta una suma de dinero cuantiosa para efectuar un torneo electoral, al fin y al cabo sale de los bolsillos de nosotros. Lo sacan directamente del presupuesto de la nación, pero el presupuesto de la nación, quienes lo costeamos somos nosotros los dominicanos. Pero es mejor seguir ahí, es mejor esta democracia, preservar esta democracia imperfecta, que quisiésemos que fuese mejor, pero hay que darle gracias a Dios y tenemos cada dominicano que luchar y poner nuestro granito de arena para preservarla, porque aún siendo imperfecta, pero eso es lo mejor que hay, eso es lo mejor que existe, porque en esos países donde han surgido esos salvadores del mundo, como fue el caso de Hugo Chávez en Venezuela, no terminan pasándola bien. Y yo creo que es posible, señores, que ese sea uno del miedo que es evidente que tienen los partidos políticos con la llamada candidatura independiente, que le tienen un miedo como el diablo a la cruz. Que hay dos cosas. Una de las características del miedo es a que surja un posible desplazamiento, que yo me inclino mucho por esa opinión. Pero también es cierto que de las candidaturas independientes, que si usted a mí en lo particular me pide mi opinión, yo voy de acuerdo,
Porque yo creo que aquí hay muchos ciudadanos en este país que no participan necesariamente de la vida política de los partidos, están en capacidad de ser representante a nivel congresual, es decir, a nivel senatorial y a nivel de diputado, y a nivel de alcaldía. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Que se debe regular, se deben otorgar un número específico para que después no se vuelva un boicot en la Junta Central Electoral al momento de contar. Se pueden poner por lo menos para la candidatura senatorial del distrito, bueno, vamos a poner un margen de 3 independientes. Para la de la alcaldía 3 también, para la de los diputados 3 y para la de los regidores 3 por cada circunscripción. Miren la idea que le estoy dando para que no lo vean diga, como algo imposible, porque es por ahí que se están agarrando. No, que se le va a convertir en un anarquismo a la Junta Central Electoral para poder llevar ese proceso. Se le busca la vuelta, señores, a las cosas cuando se quiere. Ahora, que lo que pasa, como decía ahorita, que lo cierto es que aquí hay muchos líderes que convergen por muchísimo tiempo, que han hecho carrera en los partidos políticos, que saben que no tienen las condiciones, han estado ahí por X o Y razones, pero la verdad es que le tienen miedo a ciertos actores de la sociedad que gozan de popularidad y que entienden que si le dan oportunidad de competir, lo van a desplazar y se van a colar. Esa es la mayor realidad. Así que nada, desde aquí mi humilde opinión, a los amables televidentes les decimos que sigan pendientes a su programa Impacto Semanal con su servidor y anfitrión Eddie Montero, que con mucho gusto hacemos este esfuerzo día tras día para ganarnos su cariño y su aprobación. En esta ocasión les sigo solicitando que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube. Usted lo busca ahí como Impacto Semanal con Eddie Montero, le da la campanita y se suscribe, y todos y cada uno de los programas que hacemos le van a llegar. Así que Dios me lo bendiga a todos y todas, y nos vemos en el próximo encuentro.